Análisis discernir. Nueva reforma apostólica y apostasía de final de los tiempos. La Biblia habla de que antes que se manifieste el inicuo, habrá una gran apostasía. El mayor empuje hacia esa apostasía final ya fue activado hace unos 50 años en medio del pueblo de Dios, y sutilmente ha apartado a muchos de la fe en Cristo sin que siquiera se hayan dado cuenta. Te invito a que escuches atentamente a lo que nos cuenta al respecto Beatriz Ortega, la autora de La Clave Maranata. Antes de entrar en la próxima parte, quiero dar un pequeño resumen de lo que ya hemos visto. La nueva reforma apostólica, como hemos estado viendo, no tiene ningún sostén bíblico, pero es que aparte de eso es antibíblica. No solo no está apoyada por la Biblia, sino es que contradice la Biblia y busca sustituir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la vida del creyente, distorsionando para ello la palabra de Dios. Son los nicolaitas que menciona la Biblia en Apocalipsis y cuya doctrina y obras el Señor Jesús aborrece. La condición para ser salvo es creer en Cristo. La doctrina de la nueva reforma apostólica lleva a la persona a sustituir a la divinidad por el falso ungido, pasando a creer que necesita un hombre que lo proteja y le dé crecimiento espiritual. La nueva reforma apostólica es manifiestamente un intento más de Satanás de ser semejante al Altísimo, y es una artimaña sutil para llevar a los hijos de Dios a apostatar. Vamos a ver ahora la organización del gobierno de la nueva reforma apostólica. Hablando del fundamento de la Iglesia, hay uno que antes era pastor, luego fue promocionado a profeta, luego ahora ya es apóstol y es un gran cubridor de ministerios por todo el mundo, y creo que haber oído hablar, que no sé si era verdad o mentira, que ya andaba cubriendo como 1500 congregaciones. Es un negocio, ¿eh? Imagínate recibir diezmos de 1500 congregaciones. Este hombre escribe en uno de sus libros: las enseñanzas básicas de la Iglesia deben volver a ser orientadas por los apóstoles de Cristo como lo fue en los antiguos tiempos. Esto ya se dio. Los primeros apóstoles pusieron el fundamento de lo que Cristo, que es el fundamento y la roca, enseñó. ¿Quién dice que la Iglesia perdió la enseñanza básica de Cristo? Que algunas personas hayan creído falsas doctrinas no quiere decir que toda la Iglesia se haya desorientado. Los apóstoles de ahora no van a poner otro fundamento. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Luego dice este mismo individuo: desde luego, ¿qué podemos esperar si escasean los apóstoles ungidos que sienten cátedra y doctrina fundamental en la Iglesia del Señor? O sea, están subestimando a Cristo y al Espíritu Santo, que son los que realmente guardan y conducen la Iglesia hasta el día de hoy. Vamos a ver un poco de cómo ellos se inventan títulos que una vez más no están en la Biblia. Vamos a ver cómo es la organización que ellos hacen entre los cargos apostólicos. Ese que yo llamo el Papa de la Nueva Reforma Apostólica enseña sin ningún fundamento bíblico que existen apóstoles verticales, que son los que lideran las redes de iglesias o ministerios o individuos que buscan su amparo espiritual, y a los apóstoles verticales los subcategoriza como eclesiásticos, de equipo, funcionales y congregacionales. Luego él dice que también existen apóstoles horizontales. Dice que no tienen a su cargo iglesias, ministerios o individuos a quienes brindar su amparo espiritual. Ellos ayudan a otros líderes como ellos a conectarse entre sí para lograr diferentes propósitos. Y para eso cogen el texto de Hechos 15, donde hay aquel concilio en Jerusalén, y dice que Santiago era un apóstol horizontal. Y él dice: estoy convencido que ninguno de estos apóstoles verticales hubieran podido convocar al Consejo de Jerusalén con éxito. Vamos a ver, Santiago no convocó el encuentro en Jerusalén. Los apóstoles vinieron, la Biblia no dice quién los convocó, y yo diría que el Espíritu Santo puso en ellos el querer y el hacer. Ellos estaban viviendo unas situaciones y se tuvieron que reunir para ver entre ellos qué era lo correcto hacer. Y estuvieron hablando ahí, creo que fueron 3 días, y ya al final de todo eso, pues se levanta Santiago y hace un resumen y dice: bueno, pues entonces me parece que lo correcto es esto, esto y esto. Pero no quiere decir que Santiago convocó, ni quiere decir que Santiago dijo lo que se tenía que hacer. Santiago lo que hizo fue hacer un resumen de lo que ellos habían hablado para aclarar las ideas. Si queremos podemos decir que Santiago era una persona objetiva o era una persona con capacidad de síntesis, pero no quiere decir que fuera un apóstol horizontal, porque eso, pues eso.
no viene en la Biblia. Él todavía va más allá en los apóstoles horizontales y subcategoriza en convergentes, embajadores, movilizadores y territoriales. Esto es para quien no tiene mucho que hacer, pues liarse a leer esas cosas y volverse loco leyendo estupideces, porque en la Biblia no viene. Dice que existen apóstoles de mercado que ministran en las iglesias extendidas, también llamados en inglés para-churches ministries, que son ministerios satélites a la iglesia. Por ejemplo, existe un ministerio de hombres de negocios, pues esos son los para-churches ministries. Y entonces el apóstol de mercado se supone que se mueve en esos ministerios paraeclesiales. Luego dice que hay unos apóstoles funcionales, que son los que salen a tomar nuevos territorios. Luego están los reformacionales, que recuperan los territorios que habían sido reclamados por los fundacionales, pero que se perdieron de forma total o parcial debido a fuerzas espirituales negativas. Aquí debe ser que uno no trabaja bien y el otro viene y le arregla el entuerto. Luego también dice que hay apóstoles multiministeriales, que es una especie recién creada para abarcar todo lo demás. El Vaticano tiene mucho que aprender con estos maestros de la manipulación. Evidentemente, nada de esto viene en la Biblia ni remotamente insinuado. Vamos a echarle un vistazo a la estructura nicolaíta. Si eso no es una estructura tejida para someter al pueblo de Dios, que alguien me lo explique bíblicamente. El Señor Jesús dice sobre los nicolaítas, como dije antes, que aborrece sus obras y su doctrina. Todos sabemos qué significa cuando el Señor se refiere a algo como que lo aborrece. Estudia las implicaciones de los temas que Él dice que aborrece y medita sobre ello. Son temas muy, muy serios. Y esto Él dice que aborrece la doctrina y las obras de estos nicolaítas. ¿Por qué? Porque trata de sojuzgar a su pueblo y de apartar a su pueblo de Él. Y esto es muy serio, porque Cristo dio su vida por su pueblo. Y estos nicolaítas quieren dar un golpe de estado. Quieren llevar a la gente a apostatar, o sea, a la perdición. Ellos hablan también de reorganización de la congregación local. Se ha dado un fenómeno que evidentemente tampoco viene respaldado por la Biblia, que antiguamente pues existían el pastor y la mujer del pastor. Entonces cuando te presentaban a la pareja decían, este es el pastor fulano de tal y esta es su mujer. Y yo siempre pensé, bueno, y esa criatura no tiene ni nombre porque la presentan como su mujer. Bueno, esa señora la mayor parte de las veces era un cero a la izquierda, o como mucho se encargaba de la escuela dominical para que los niños no molestaran mientras el pastor estaba predicando. De repente ahora viene el apóstol que viene de otro país y coge y levanta como apóstol a ese pastor local. Y entonces a ella la hacen o profeta o pastora. Entonces esa mujer que de repente no tenía esa responsabilidad sobre la congregación y que no tenía ninguna preparación ni nada, y se creía probablemente muy inferior a todo, de repente es la pastora de la congregación. Y de repente ella tiene la responsabilidad de marcar las pautas de por dónde va a ir la congregación. Pero claro, su cobertura es su apóstol, que es su marido, y luego el otro apóstol que viene de fuera. Y su marido se dedica ahora a viajar por ahí, a pavonearse como apóstol junto con el otro para abrirle más puertas al otro que viene de fuera. Pero amigo, ese que era pastor, que ha sido promocionado como si fuera una empresa, promocionado a apóstol, tiene que comer de algo. ¿Qué va a hacer? ¿Perder el control de la congregación? Pues muy sencillo, nombra a su esposa pastora, con lo cual sigue teniendo el control sobre la congregación y sobre todo sobre los diezmos y ofrendas de amor. Y así funciona esto, como una red de negocio. De repente esa mujer es la pastora, teóricamente, pero no puede determinar qué va a hacer con la congregación, porque claro, tiene que sujetarse a su marido, que es el apóstol, y que sigue pululando por ahí. Vemos la locura de todo este razonamiento diabólico que no tiene sostén bíblico. En la Biblia, los 5 ministerios, no hay un ascenso de posiciones. Hay unos llamados para una cosa, otros a otra y otros a otra. Como dije con el ejemplo de la construcción de una casa, el albañil no es más importante que el pintor, ni el electricista más importante que el que pone los suelos. Sencillamente el albañil empieza porque si no, no hay pared que pintar. Pero luego resulta que cuando se termina la casa es una obra de equipo, es un trabajo de equipo. Y ese es el cuerpo de Cristo, es un cuerpo donde hay brazos, donde hay piernas, donde hay ojos, y todos cooperan
a las órdenes de la cabeza que es Cristo. Servir a Cristo es un privilegio. Yo os animo a que leáis un artículo que hay en mi página, discernir.info, que se llama El privilegio de servir a Jesús. Es un privilegio tremendo servir a Jesús. Es un privilegio ser llamado a colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo. Pero todos los hijos de Dios somos llamados a algún ministerio y todos los hijos de Dios tenemos dones. Con lo cual no somos más importantes unos que otros, nunca lo seremos. Cristo murió por todos nosotros, por igual. Luego, el negocio de la gestión de la Iglesia de Cristo, porque claro, dice uno de estos famosos apóstoles, las redes apostólicas son el futuro de esta nueva reforma. La tendencia mundial que está emergiendo en los negocios, la política y los servicios es el trabajo por redes. Esta será la ola del futuro por cuanto es muy efectivo. Dice, una red debe tener como mínimo un apóstol como líder, pero su destino es el crecimiento hacia un equipo apostólico que originará una gigantesca red ministerial. O sea, como el Vaticano. Pretenden organizarle a Cristo su iglesia como un negocio piramidal. Eso es así. No tiene otra explicación. Vamos a ver el espíritu de rebelión que hay detrás de esto. Ya venimos viendo muchos ejemplos de que subyace detrás de la nueva reforma apostólica esa idea constantemente de seré semejante al Altísimo, que fue la idea que tuvo Satanás y por lo cual fue expulsado de la presencia de Dios. Y luego le inoculó el mismo veneno al hombre diciendo seréis como Dios. Y el ser humano que se ha apartado de Dios se cree Dios de su propio universo. Dice así uno de los fundadores del movimiento sobre el movimiento profético, dice así, involucra la obra de purificación y perfección de los santos, esto es, todos los creyentes en el carácter de Cristo, como también la activación de miembros de la Iglesia y ministros en su más alto llamado en Cristo Jesús. O sea, usurpan el lugar de Cristo en la Iglesia. Solo Cristo da el llamado, como he venido diciendo, y solo el Espíritu Santo da los dones para cumplir ese llamado. El hombre no puede llamar a otro en la Iglesia de Cristo, eso no existe. Además ignoran la obra del Espíritu Santo como siempre. Quien se encarga de repartir los dones y guiarnos, según la voluntad de Cristo, es el Espíritu Santo. Ellos dicen que la última gran cosecha será segada no solo por los ministros de los 5 oficios, sino también por las personas con poder apostólico y ministerio profético sobrenatural, que dice la Biblia sobre los segadores del final de los tiempos. Dice, el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Mateo 13:39, cuando estos dice que son los apóstoles y los profetas. Aprende una cosa sobre autoridad. Como vas viendo, esta gente tiene verdadera obsesión por la autoridad. El solo hecho de que esa supuesta autoridad especial no viene mencionada en la Biblia, así como no viene la del Papa, ya debería ser motivo para llamar la atención a estos individuos falsos maestros. Pero vamos a considerar una cosa. Como dije varias veces, toda la autoridad del cristiano es la misma y viene de la misma fuente, Jesucristo. Solo Jesús venció en la cruz. Esa es la fuente de la autoridad de toda la Iglesia y nadie tiene más que nadie. El que diga que tiene más autoridad que otros se está poniendo por encima de la autoridad de Cristo manifestada por su Iglesia. Es la idea de seré semejante al Altísimo. Y quiero que aprendas esto sobre autoridad. Si la tienes, se ve. Y si no la tienes, también se ve. Es decir, no andes por ahí proclamando tu autoridad y tu poder. Si tú lo tienes, se verá. Y si no lo tienes, se verá también. Mira lo que le pasó a los hijos de Esceva. En Hechos 19, 14 16 cuenta que había unos hijos de un tal Esceva que fueron a expulsar el demonio en nombre de Jesús a quien Pablo predica. Y los demonios se rieron de ellos y dijeron, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y les pegaron una paliza, les dejaron desnudos y los hicieron volver desnudos. Si tenemos autoridad, se ve. Si no la tenemos, se ve también. No hables de tu autoridad. Sencillamente si la tienes, ejércela, pero ejércela con la motivación correcta, para testificar de Cristo. Cuando intentamos ser lo que no somos, no engañamos ni a Dios ni al diablo, solo nos engañamos a nosotros mismos. Y quiero también que penséis otra cosa sobre la autoridad. ¿Qué porcentaje de la autoridad de Dios nos respalda cuando hacemos algo? Pues muy sencillo, cuando estamos haciendo algo que Él nos mandó hacer, el 100% de la autoridad de Dios nos respalda. Y cuando estamos haciendo algo que Él no mandó hacer, el 0% de su autoridad nos respalda. Dios no nos respalda con el 10% de autoridad por los simpáticos que somos, aunque estemos haciendo lo que no debiéramos.
No, Él nos respalda al 100% o al 0%. Así que lo que tenemos que hacer es ocuparnos de ser fieles a Cristo, hacer lo que Él nos mandó hacer y no preocuparnos con la autoridad que tengamos o dejamos de tener, porque en el momento de hacer lo que Él nos mandó hacer, Él se ocupará de que su autoridad nos respalde y que todos lo vean. Vamos a ver otra afirmación de este falso apóstol que ignora la obra del Espíritu Santo. Dice así: Dios proveerá de fortaleza, ánimo, sostén y motivación a la Iglesia a través de sus apóstoles. La pregunta es, ¿y el Espíritu Santo? ¿Dónde pone eso en la Biblia? Ellos dicen, los apóstoles traen transformación a la mente y al corazón de la gente. Sí es verdad que estos falsos apóstoles traen transformación a la mente y al corazón de la gente, pero para alejar al pueblo de Cristo y del Espíritu Santo con afirmaciones que no están en la Biblia. Ellos siempre están buscando sustituir a Cristo e ignorar al Espíritu Santo. Esos falsos ministros normalmente son payasos de circo y suelen sacar afirmaciones esperpénticas dignas de titulares de noticias de medios sensacionalistas. Una de las características de esa gente es que parecen estar en una constante carrera por ver quién dice la barbaridad más espectacular. Estamos ya hartos de ver vídeos de payasos de estos diciendo verdaderas barbaridades, de que si Dios tiene tetas, que si es como una prostituta y hay que pagarle, de que, bueno, mil historias que son hasta asquerosas de repetir. Todos conocemos historias de estas. Así que cuidado con payasos que lo que quieren es dar titulares. Los siervos de Dios tienen que ser humildes de corazón. Vamos a ver un apartado que es la brujería. Los brujos suelen tener guerras entre ellos para ver quién conquista más poder, quién predomina sobre el otro. Mira la aberración de la enseñanza de uno de estos que es apóstol de apóstoles. Dice así: espíritus satánicos de menor rango ceden a la reprensión sin oponer resistencia, pero espíritus territoriales se resisten a moverse de un lugar si quien se lo ordena no representa un reino o gobierno superior. Satanás y sus demonios solo obedecen al gobierno diseñado por Dios, esto es, el gobierno apostólico de la Iglesia basado en los 5 ministerios. Esto es una aberración y me repito porque quiero repetirlo, esto ni de lejos está insinuado en la Biblia. Esto no tiene sostén bíblico. Y esta idea es tremendamente peligrosa y lo voy a volver a leer para que prestéis bastante atención. Espíritus satánicos de menor rango ceden a la reprensión sin oponer resistencia. O sea, los pequeños diablillos los podemos expulsar que no pasa nada. Pero espíritus territoriales se resisten a moverse de un lugar si alguien que se lo ordena no representa un reino o gobierno superior. Esto ya va diciendo que algunos hijos de Dios representan el reino y otros no. Satanás y sus demonios solo obedecen al gobierno diseñado por Dios, esto es, el gobierno apostólico de la Iglesia basado en los 5 ministerios. Jesús dijo: «He aquí yo os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». También dijo Jesús: «En mi nombre echarán fuera demonios». Aquí no hay gobierno apostólico de rango superior ni de rango inferior. Los demonios se someten al nombre de Cristo y se someten porque Cristo delegó en sus discípulos que expulsaran demonios. Pero volvemos a lo mismo de siempre. Expulsar demonios, ¿para qué? Para que la gente sea libre y pueda creer en Cristo. Ese poder de usar el nombre de Cristo, Él lo dio a todos nosotros y no hizo distintas categorías. Y lo más importante, el poder siempre está en el nombre de Jesús, no en la persona que ha recibido el poder. Ellos dicen así que un gobierno espiritual superior desplaza a un gobierno inferior. Dice así: hay una verdad en la guerra espiritual y esta es: ningún gobierno espiritual establecido sobre un territorio puede ser desplazado de la región por un gobierno inferior. ¿Os dais cuenta cómo están poniendo el poder sobre el hombre, el apóstol en cuestión? En vez de reconocer que el poder sobre las fuerzas demoníacas viene del nombre de Cristo. El nombre de Cristo no tiene ni más ni menos poder, tiene el que tiene, todo el poder. No hace falta añadirle ningún poder. Vamos a decir que yo fuera una apóstola de esas de la nueva reforma apostólica, y entonces claro que soy una superapóstol, y entonces los demonios se someten mejor porque soy yo la que añade al nombre de Cristo mi gran reputación.
Eso no es así, eso es antibíblico total, eso es una blasfemia, eso es ponerme en lugar de Cristo. Y aquí es el meollo de la apostasía otra vez. El nombre de Cristo es todopoderoso, solo el nombre de Cristo, no hace falta nada más, no hace falta que lo diga yo o lo diga el otro para ser más o menos poderoso. El que invocar el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor es todopoderoso, no le añadamos nada. Esto de pensar que porque un apóstol va y dice 4 tonterías, los demonios se le someten mejor. No, cualquier hijo de Dios tiene potestad para echar fuera demonios, porque el Señor se la dio. Otra idea aberrante en esta enseñanza es que la Biblia no manda que desplacemos a los espíritus territoriales, sino que expulsemos a los demonios de las personas. El Señor Jesús es Dios y no desplazó a Satanás cuando éste le fue a tentar. La idea de desplazar demonios no proviene de la Biblia. ¡Qué novedad! Pensemos una cosa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los desplazamos de Colombia y los mandamos a Guatemala? Es decir, liberamos a Colombia y le echamos el problema a Guatemala. ¿Qué especie de barbaridad es esa? Dios no hace acepción de personas. ¿Cómo que vamos a desplazar un espíritu territorial de un sitio para otro? Los que me conocéis sabéis que yo escribí un libro que se llama El secuestro de una península y conozco muy bien cómo funciona el tema de los espíritus territoriales. Sí que existen espíritus que influencian sobre territorios por medio de montajes mágicos, brujeriles, etcétera, etcétera. Pero Dios no nos mandó desplazar a esos demonios. Estos falsos ministros de la nueva reforma apostólica ponen como ejemplo a Daniel, que Daniel derrotó al espíritu de Persia. No, Daniel estaba orando al Señor pidiéndole perdón por sus pecados y los de su pueblo. Se estaba humillando delante de Dios. Eso fue lo que hizo Daniel. Y de repente se le aparece el ángel y dice, mira, he tardado 21 días para venir porque he estado peleando contra el príncipe de Persia. Daniel no sabía ni siquiera que estaba el ángel luchando con el príncipe de Persia, ni nada. Daniel no luchó ni se enfrentó con ningún principado. Y el ángel le dijo, bueno, ahora me voy que voy a pelear contra el de Grecia. Daniel no intervino. El arcángel Gabriel fue el que se enfrentó. Este concepto expresado por este falso apóstol lo que revela es una mente de brujo, acostumbrado a guerras de brujos y de demonios. El poder de Cristo supeditado al del apóstol. ¿Dónde queda el poder del nombre de Cristo si el apóstol no lo respalda con su impresionante autoridad? Dice aquí uno de ellos, la cobertura pastoral y apostólica más la cobertura profética son garantía de victoria en la batalla territorial contra los poderes de las tinieblas. ¿Dónde entra el poder del nombre de Jesús, que es sobre todo nombre? Ellos usan mucho el Antiguo Testamento para manipular conceptos. Tenemos que tener muy claro que la Biblia dice que las cosas que pasaron en el Antiguo Testamento eran sombra de lo que iba a venir. La Biblia nos cuenta muchas historias en el Antiguo Testamento y por medio de ellas podemos ver el carácter de Dios, sus principios, podemos ver que hubo personas que actuaron como Dios aprobaba y fueron bendecidas y otras obraron en sentido contrario y sufrieron consecuencias. Esto todo nos da pistas de cómo es el carácter de Dios, cuáles son sus principios. Ahora, esta gente usa mucho esos ejemplos del Antiguo Testamento para manipular a la gente, para llevarla a creer sus mentiras. Por ejemplo, la cobertura espiritual. Les gusta mucho tirar de Moisés sobre Josué, José de Egipto, David, Daniel, Nehemías. Ellos dicen, por ejemplo, que Moisés fue la cobertura de Josué y Josué tomó el manto de Moisés y tal. No, Josué creció al lado de Moisés, Josué aprendió mucho con Moisés, evidentemente, pero Moisés cometió un error enorme, Dios no lo dejó entrar en la tierra prometida. Y entonces Josué fue el elegido por Dios para continuar lo que Moisés había empezado. Pero eso no quiere decir que Moisés fuera la cobertura espiritual de Josué. No, es como los padres enseñamos a los hijos, luego los hijos crecen y enseñan a sus hijos, o los hermanos mayores enseñan a sus hermanos más pequeños. Moisés enseñó a Josué y Josué aprendió con Moisés, pero no es que tenía la cobertura espiritual de Moisés. Entonces ellos usan muchísimo el Viejo Testamento. ¿Y cuál es el problema de usar el Antiguo Testamento? Que muchas veces afirman cosas en donde ellos ignoran la obra de la cruz. Por ejemplo, es erróneo que un creyente
Ore como David, que dijo: Señor, no apartes de mí tu Espíritu Santo. Esa oración ya no vale, porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre los reyes, los sacerdotes y los profetas cuando tenían que ejercer su función, pero el Espíritu Santo no habitaba en ningún creyente. Y cuando David oró: Señor, no apartes de mí tu Espíritu Santo, es porque él era rey y cuando tenía que ejercer su función o ir a la guerra, el Espíritu Santo le daba el valor y la dirección para hacer lo que tenía que hacer, y venía sobre él, pero no habitaba en él. Como él había pecado con Betsabé, le dijo: Señor, no apartes de mí tu Espíritu Santo. Pero hoy día el Espíritu Santo habita en nosotros. Entonces no podemos orar: no apartes de mí tu Espíritu Santo, porque no se aparta, porque está ahí, porque vive, porque reside, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ellos, por ejemplo, van al Antiguo Testamento y tiran de Elías y Eliseo para hablar del manto profético o el manto apostólico. Todos sabemos que no podemos sacar una doctrina de un solo hecho o de un solo texto. En la Biblia solo habla de que Eliseo quería la unción de Elías y Elías le dijo: vale, si tú me ves cuando yo me vaya, pues tendrás la unción. Entonces Eliseo se le pegó a Elías y cuando Elías se fue dejó caer el manto y Eliseo lo cogió y pasó a utilizarlo. Pero eso no quiere decir que los apóstoles nos pasan su unción profética o apostólica a través de la cobertura de su manto apostólico. Todo eso, pues eso, no existe en la Biblia. Con la victoria en la cruz, Jesús recibió todo el poder en el cielo y en la tierra. Luego pasó por igual esa autoridad en su nombre a toda la Iglesia. Y antes de Hechos 2, que es cuando el Espíritu Santo es enviado, el Espíritu Santo no habitaba en los creyentes, ahora habita. Así que ese concepto de manto ministerial también es algo que intenta someter a la Iglesia de Cristo bajo un ser humano con un título. Luego veréis que los apóstoles y profetas de la nueva reforma apostólica son como pavos reales. Ellos hacen siempre eventos que convocan a mucha gente de muchos sitios para exhibir su autoridad apostólica y hacer así más adeptos. En España yo viví una vez una situación en que un famoso, que yo le llamo el Papa de la Nueva Reforma, pues convocó a todo el mundo que vivía en ciudades que se llamaran Santiago, vinieran a España a guerrear contra la Reina del Cielo, y cogió y dijo que una estatua que había ahí en Santiago de Compostela era la Reina del Cielo. Este hombre convocó a gente que vivía en ciudades que se llamaban Santiago para venir a Santiago de Compostela, porque decía que el Espíritu Santo le había revelado que una determinada estatua que había allí era la Reina del Cielo y que había que combatirla porque la iban a derribar y entonces vendría un gran avivamiento sobre España, etc. Yo fui hasta allí, yo ya conocía esa estatua, pero fui hasta allí para confirmar. Y justamente esa estatua creo que es la única que hay en Santiago de Compostela que no tiene que ver con la Reina del Cielo. Y fue cruzar la calle y mirar un librito de estos de turistas y explicaba la historia de la estatua. Y realmente la historia de la estatua no tenía nada que ver con la Reina del Cielo. Pero según este hombre el Espíritu Santo se lo había revelado. Pero la pregunta es, si esos superapóstoles tienen una superautoridad tan absolutamente extraordinaria, ¿para qué tienen que arrastrar a gente de ciudades que se llamen Santiago de Compostela? ¿Qué pasa? ¿Que su autoridad extraordinaria no sirve para desplazar a la Reina del Cielo y tiene que llamar a un montón de personas que son de rango inferior o hermanos menores, como ellos dicen, para que le apoyen en su extraordinaria autoridad? Lo que son esa gente son pavos reales, son embaucadores. Están los que embadurnan las ciudades con aceite, que sobrevuelan ciudades, que alquilan avionetas para echar aceite sobre las ciudades. Y luego nada cambia mejor, ni la gente se convierte. Cuando yo estudié para escribir El secuestro de una península, me tocó leer sobre cómo hacían los paganos sus cultos y sus rituales. Paralelo a eso fui viendo lo de la nueva reforma apostólica. Y entonces llegó un momento que me di cuenta y dije, pero si están haciendo lo mismo, con otros nombres, pero lo mismo. Y entonces le pedí al Señor que me guiara toda la verdad, porque para eso vino el Espíritu Santo. Y le dije, mira, Señor, yo voy a leer el Nuevo Testamento como si no lo hubiera leído nunca. Y me voy a fijar especialmente en qué hizo el Señor y qué hicieron los discípulos cuando llegaban a un sitio donde no había testimonio del Evangelio.
Y por favor, ábreme los ojos para que yo vea lo que ellos hicieron realmente. O sea, si hicieron guerra, batalla espiritual contra los espíritus territoriales, etcétera, etcétera. Y claro, voy leyendo y veo que todo lo que hicieron el Señor y los discípulos fue arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y cuando llego allí en Hechos, donde Pablo va a Atenas, dice que su corazón se enardecía por la idolatría de aquel lugar. Y digo, wow, voy a ver lo que él hizo, porque eso es lo que yo siento en España. Mi corazón arde por la idolatría que veo aquí, ¿no? Y cuando veo, Pablo lo que hizo fue predicar la palabra. Estos falsos ministros dicen que Pablo hizo guerra contra la reina del cielo. No, es una tergiversación más de la palabra. Lee con atención. Pablo nunca se dirigió a la reina del cielo, ni le hizo guerra, ni le echó aceite, ni sal, ni pimienta, ni nada. Pablo lo que hizo fue predicar el evangelio, y la gente se convirtió. Y entonces hubo aquel encuentro de los plateros de Éfeso, porque dijeron, wow, la gente se está convirtiendo, le está dando la espalda al culto a Diana, y así se está hundiendo nuestro negocio. Pero es muy sencillo. La única cosa que Cristo nos mandó a hacer no fue ni echar aceite, ni decirle cosas a los demonios, ni nada de nada. Lo único que Cristo nos mandó a hacer fue ir y predicar el evangelio, expulsar demonios, sanar enfermos y resucitar muertos, y hacer discípulos de Él. Pero todo eso era para hacer discípulos de Él. Ahora, no nos mandó hacer nada de estas parafernales que estos pavos reales nos dicen que hay que hacer para atar o desplazar o lo que sea, arruinarle la vida a los espíritus territoriales. Luego, la otra cuestión que hay que pensar mucho es, si la Biblia dice que toda la tierra pertenece al Señor y que todas las almas son suyas, y además de eso dice que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, a nosotros el Señor nos mandó predicar el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas, es decir, que Cristo murió para pagar por nuestros pecados y que Dios tiene los brazos abiertos para recibirnos si recibimos a Cristo. Pues ¿dónde entra Satanás en esa ecuación? ¿Yo por qué tengo que dirigirme a Satanás? ¿Qué pinta él en todo esto? Porque si Dios es el dueño de todas las almas y de la tierra y todo lo que hay en ella, si el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y juicio, y si yo voy y predico lo que Cristo me mandó predicar, ¿qué pinta Satanás en todo esto? O sea, ¿por qué hay que hacerle caso? Digo yo. Entonces, si algún demonio se manifiesta, pues muy sencillo, en el nombre de Jesús, le mandas callarse y lo expulsas. ¿Qué hizo Jesús? Sal. Y con eso expulsó a 2000 de una vez. Entonces dejemos ya de hacer brujería evangélica, porque estos son brujos espectaculares. Ellos hacen mucho espectáculo, pero lo que esconden son la brujería que ellos hacen de manipular la voluntad y el libre albedrío de los que le dan crédito. Dice uno de ellos, los apóstoles están llamados a encabezar la guerra contra el enemigo y a tomar la ciudad. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Cristo dijo que su reino no era este mundo. Entonces no hay ninguna ciudad que tomar. Aquí hay corazones que ganar. El Señor fue allí y gastó un rato muy largo con la mujer samaritana. Estuvo él solo y hablando con ella y le habló del reino de Dios. Es así, es de uno en uno. Cristo quiere los corazones de la gente. Cristo no quiere las ciudades. Él va a volver dentro de poco y va a instaurar su reino y va a restaurar la tierra. Pero Él no nos ha mandado conquistar ciudades, nos ha mandado conquistar corazones. ¿Y cómo los conquistamos? Hablando del amor de Dios por medio de la cruz. Yo creo que la clave de cualquier batalla espiritual está en el versículo de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Jesús nos dio ejemplo de eso cuando fue tentado. Se sometió a Dios, resistió a Satanás y Satanás se fue de ello. Cuando Él dijo escrito está, Él se sometió a Dios y resistió al diablo. Jesús también nos enseñó a observar los frutos y dijo, por sus frutos los conoceréis, refiriéndose justamente a los falsos ministros. Tal vez el 99% de nosotros ha vivido situaciones con esos superapóstoles, tomadores de ciudades, grandes generales de la batalla espiritual estratégica de alto nivel, bla, bla, bla. ¿Alguno conoce alguna ciudad en la cual la maldad no haya seguido creciendo como siempre? Rumbo al fin de los tiempos. Está profetizado que al final de los tiempos la maldad se multiplicaría
Y es lo que ha estado pasando. Cuando ese falso apóstol vino aquí a España en 2004 a atar a la Reina del Cielo en Santiago de Compostela, ¿qué ha pasado en España de allí para acá? ¿Qué ha pasado en Santiago de Compostela? Pues nada, que han aumentado todo tipo de perversidades por todos los lados. Se ha seguido convirtiendo gente, sí, de uno en uno, pero la adoración a la Reina del Cielo ha seguido, el pecado ha seguido aumentando, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros ni siquiera tenemos la obligación de convertir a nadie. Lo nuestro es predicar el Evangelio. Si se convierten o no es problema suyo, porque luego el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces eso de tomar la ciudad, pues eso suena más a religión católica cristianizando a los indígenas, a los islámicos islamizando África o los calvinistas imponiendo su fe a punta de espada. El Señor no busca ciudades que someter, sino personas que crean y sean llenas de su Espíritu Santo. Vamos a ver otro ejemplo más de manipulación de la palabra. Ellos tuercen la palabra atribuyendo ciertas características a los apóstoles como si fueran especiales, como dije antes, cuando esas características son inherentes a todo cristiano. Por ejemplo, ellos dicen que el apóstol tiene poder de resurrección, milagros poderosos de sanidad y liberación, milagros de confrontación contra fortalezas de las tinieblas. Y también citan mucho a 1 Timoteo 3 con las características del que anhela el obispado. Cualquier cristiano tiene esas características y ese poder, como he venido diciendo. Ellos dicen que el apóstol tiene la capacidad de milagros de ejercer juicio a los enemigos del Evangelio. El único que juzga es el Señor. Para ser un juez tú tienes que aplicar la ley y el único que puede aplicar la ley es el Señor. Los seres humanos no podemos aplicar la ley sobre otro ser. En ningún sitio en la Biblia dice que decretemos juicios. Ojo al dato, luego dice que en la Biblia que nosotros juzgaremos a las naciones. Pero ¿por qué juzgaremos? ¿Con base a qué? Con base a la ley, que dice que el que cree será salvo y el que no cree será condenado. Como la Iglesia ha creído, la Iglesia podrá juzgar a las naciones en ese momento con Cristo. Pero no nos manda ahora, en esta situación, antes de arrebatamiento, antes del reino milenial, decretar juicio sobre personas. Un conocido pastor, profeta, apóstol, aquel que fue promocionado, plantea una argumentación rocambolesca para decir que el Señor organiza su iglesia a través de centros, operaciones fuertes, donde se asientan los ministerios más reconocidos de aquellos días. ¿Dónde pone eso en la Biblia? Eso más bien se da en el Vaticano, con las sedes. Siguiendo este simbolismo, dice este apóstol, ¿no? Siguiendo este simbolismo, el Señor determina que algunas iglesias sean como ciudades importantes, lo que nosotros hoy llamaríamos iglesias madre, centrales o simplemente sedes. ¿Qué es esto? La Santa Madre, la Santa Sede. Otro dice, otras iglesias o congregaciones menores surgen por el trabajo de las primeras o bien son robustecidas y maduradas bajo la cobertura espiritual de las iglesias ciudad. Estamos hablando de basílicas y parroquias locales, porque así es la división de la Iglesia Católica. Y dice, a su alrededor el Señor está estableciendo iglesias aldea, hijas o filiales, que se están acogiendo a estas coberturas apostólicas, reconociendo autoridad, doctrina y dirección por ministros ungidos que el Señor ha colocado en las iglesias ciudad para traer una visión y unción apostólica. Solo le falta a meter el misal apostólico, que es el libro litúrgico de las ceremonias de la religión católica. Él habla de ministros ungidos. Es que alguien es llamado a servir al Señor sin ser ungido, sin recibir el poder del Espíritu Santo. Excusa decir que toda esta parrafada no tiene ningún sostén bíblico. Es una manipulación de la Biblia para engañar a los incautos. La Biblia dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 1 Juan 2, 18-20. Dicen ellos que la ola apostólica del Espíritu Santo soltará sobre el planeta una nueva reforma apostólica en este nuevo milenio. Otra vez, esto no está en la Biblia. Esto suena más a una declaración de un movimiento pro nuevo orden mundial,
que tiene como cometido llevar a las personas a una apostasía por engañarles a sustituir a Cristo por seres humanos. Bien dice la Biblia que la boca habla de lo que está lleno el corazón. Este sigue hablando y dice que la gente apostólica del nuevo milenio entonces será positiva y progresista en su espíritu. No voy ni a hacer comentarios. ¿Esto qué es? Esto parece una tendencia política marxista socialdemócrata que está siendo impuesta a todo el mundo en el siglo XXI, ¿no? Bueno, dije que no iba a hacer comentarios. Os dejo que penséis el resto. Están henchidos de sí mismo. El Papa del apostolado del mundo evangélico alude al poder que reside en el título de apóstol. Dice que tal título lleva consigo una dimensión de gran autoridad. Es una autoridad de embajadores. Y la Biblia enseña que todos somos embajadores de Cristo. Todos nosotros, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Estos son usurpadores, queriendo atribuirse la exclusiva de cualidades que son pertinentes a todo el cuerpo de Cristo. Además, esas cualidades nos han sido dadas por la gracia de Dios y no por mérito de quien sea. Los títulos a Dios no le impresionan. ¿Quién puede tener mayor título que Él? ¿Quién se puede presentar ante Él y pavonearse del título que sea? Uno de ellos escribe: lo que el Espíritu le ha dicho a las iglesias es una cosa, pero lo que el Espíritu dice hoy es otra cosa. O sea, el Espíritu Santo se contradice. Dios no cambia nunca ni se desdice, no hay sombra de variación en Él. Luego ellos atribuyen a Dios algo que Dios no ha dicho. Dice uno de ellos aquí: Dios no solo deseaba salvar las almas perdidas y traerlas a la iglesia, sino que también deseaba cambiar y mejorar el mundo en el que vivimos. Eso no está en la Biblia. Esta gente, entre otras cosas, lo que ha hecho también ha sido desviar a la iglesia en cosas que Dios nunca mandó hacer. Esto de mejorar el mundo, Dios nunca lo mandó hacer. Dios nos mandó testificar de Él. Y lo de ser sal y luz al mundo, la sal preserva y la luz nos permite ver por dónde pisamos. Y Él nos mandó ser sal y luz, ¿por qué? Porque teniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestro interior, nosotros somos sal porque preservamos. Mientras la iglesia esté aquí, Dios no va a derramar su ira sobre el mundo. Entonces somos sal en el mundo. Y luz, ¿por qué? Porque tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo viviendo en nosotros. Pero no nos ha mandado mejorar al mundo. El que se arrepintiere de sus pecados, el que creyere, cambiará y será otro tipo de persona. Pero el que no creyere seguirá haciendo maldades. Pero nosotros no vamos a mejorar el mundo. Ellos también dicen que los verdaderos porteros espirituales de la ciudad son los apóstoles y no los pastores o maestros. ¿Cómo decíroslo? Esto tampoco viene en la Biblia. En la Biblia lo que viene es que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y este es el Señor Jesús en Juan 10:9 hablando. O sea que la puerta es el Señor Jesús, no esos falsos ministros. Una vez más, seré semejante al Altísimo. Estoy enfatizando muchas veces las mismas ideas. ¿Por qué? Porque ellos las presentan de diferentes formas y es importante que aprendáis a reconocerlas. Porque todo este movimiento es rebelión de Satanás de seré semejante al Altísimo, tratando de usurpar el lugar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la vida del creyente para que el creyente apostate. Dice que los apóstoles reciben los ministerios del reino y los revelan a la iglesia, una vez más tomando el lugar del Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad y nos revela las cosas. Eso de decir que ellos son los receptores del misterio del reino y los transmisores es lo mismo que hacen las sectas, haciendo a las personas dependientes de la complacencia del líder. Son pequeños papillas. Luego todas esas órdenes secretas que hay, no quiero mencionar ninguna, pero todas esas que componen ahí el nuevo orden mundial, ¿cómo atrapan a la gente? Diciéndoles que hay grandes secretos y misterios que le van a ser revelados según se sujetan ¿a qué? A la jerarquía superior. Pues eso está inventado. Lo que pasa es que lo han adaptado al mundo evangélico. ¿Os dais cuenta cómo funciona esta gente? Son agentes de Satanás. Estos falsos ministros son agentes de Satanás.
Cuando el Señor dice una cosa una vez, es importante. Cuando la dice dos en la Biblia, sabemos que es confirmación. Y ya cuando la dice tres, ni te cuento. En Mateo 24, cuando el Señor está hablando de lo que pasaría hasta el final de los tiempos, habla 3 veces de los falsos ministros. Y Pablo también advirtió, y Pedro también, y por toda la Biblia se nos advierte de los falsos ministros que vienen escondidos para atrapar las almas. Leed por favor Ezequiel 13, que habla de las vendas mágicas que son puestas para atrapar las almas al vuelo. ¿Queréis conocer los misterios de la sabiduría, los tesoros de la sabiduría y de la inteligencia? Dice la Biblia que están escondidos en Cristo. Todo hijo de Dios recibe la mente de Cristo. Entonces está disponible para todos los creyentes. Solo falta que nos acerquemos a Cristo, que estudiemos la palabra, que le pidamos al Espíritu Santo que nos revele las cosas, y ahí lo tenemos. Está a disposición de todos, no hay excepción de personas. Como os dije antes, pues les gusta mucho tirar de palabritas del tipo el rediseño o la reingeniería, el diseño de Dios, los diseños de Dios, el ADN de Dios. Los cabalistas y ocultistas enseñan que el 97% de nuestro ADN no ha sido activado y que en realidad es la divinidad esperando a ser activada por nosotros. El ADN en sus siglas en inglés es DNA y el término es usado en ese contexto cabalista para Divine Nature Activation. Y os acordáis que los New Agers, que son brujos, creen que todos somos Dios y que solo hay que activar esa chispa divina en nuestro interior. O sea, está todo interconectado. Ellos también han trabajado mucho en desviar la mirada de la Iglesia, como os dije antes, llevando a la Iglesia a hacer brujería evangélica, a hacer el famoso mapeo espiritual para ir a cazar fantasmas por ahí, el tema de las escuelas de profetas. Las escuelas de profetas es muy fácil, no hay que hacer escuelas para enseñar a profetizar. Si el Espíritu Santo habla, hay profecías. Si el Espíritu Santo no habla, no hay profecías. Si el Espíritu Santo da revelación, hay profecía. Si no, no hay profecía. Entonces luego no nos inventemos historias, porque ellos luego casi que hacen un trabajo como... Yo he estado en algún encuentro de estos de escuela de profetas y entonces sientan a la gente así en círculo y te mandan que uno profetice al otro y no sé qué. Entonces la gente empieza a mirar al otro y empieza a estrujar el cerebro a ver qué le va a decir al otro. Y esto es casi como las sesiones espiritistas. Y entonces, pues, o bien la persona se inventa las tonterías que se le ocurren en ese momento, o bien la persona, pues, no sé, recibe un soplo de donde no debería para la vida de la otra persona. Y la otra persona se lo toma en serio como si viniera de Dios. O sea, es muy fácil. Si el Espíritu Santo habla, hay profecía. Si no habla, no hay profecía. No hay más escuela que esta. También los movimientos de arrepentimiento, de ir a pedir perdón porque mis padres, que eran españoles, se fueron a Latinoamérica a matar indios hace 500 años. Mira, lo siento, pero no puedo arrepentirme por los muertos. Eso es una doctrina diabólica. Hablan también mucho de un gran avivamiento que no está profetizado en la Biblia. La Biblia no habla de ninguna ola apostólica que aplastará a Satanás, como dicen ellos. Dice que anulará y aplastará a Satanás y su gobierno entre los pueblos de la tierra. Si viniera un gran avivamiento ahora mismo, lo que haría sería impedir la manifestación del anticristo. Y la Biblia dice que la iglesia será arrebatada y en el momento que sea arrebatado y el Espíritu Santo que retiene al anticristo sea retirado de la tierra, entonces se manifestará el inicuo. Si la gente se convirtiera, el inicuo no se manifestaría, porque no tendría lugar, porque nadie lo seguiría, nadie le daría crédito al anticristo. Estas son solo algunas evidencias de que la nueva reforma apostólica es una doctrina satánica que ha llevado y sigue llevando a muchos a la apostasía de final de los tiempos, porque pone al hombre al nivel o por encima de Cristo en la iglesia y ningunea al Espíritu Santo. Eso sin decir que al Padre lo tiene por poco menos que un viejo senil. El que cree que necesita una cobertura espiritual de un ser humano está sustituyendo a Cristo en su vida por creer que el poder de Cristo y su obra necesitan el añadido de un hombre, y eso es apostatar. Acuérdate, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Vamos a entrar ahora en la última fase del estudio que estamos haciendo sobre la nueva reforma apostólica y la apostasía de final de los tiempos. Una de las preguntas sería:
¿Desaparecerán los falsos ministros? Por lo que dice el Señor en su palabra, no. La palabra Cristos quiere decir ungidos o Mesías. Puesto que la apostasía vendrá antes de la manifestación del anticristo, la presión para apostatar aumentará entre el pueblo de Dios. La nueva reforma apostólica seguirá creciendo y pudriendo lo que pueda. ¿Qué nos hace víctimas de la nueva reforma apostólica? Pues principalmente la incredulidad en que Cristo es suficiente. Otro motivo es lo que dice en Oseas 4:6, la falta de discernimiento de espíritus o la falta de conocimiento. Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Otro motivo por el que caemos en los lazos de la nueva reforma apostólica es el orgullo. Esto es un sistema piramidal para sojuzgar a las masas. ¿A cuántos niños no hemos oído decir soy el rey del mundo? O jugar a ser el rey del mundo. Todo ser humano lleva en su interior ese deseo de sojuzgar, de dominar. La palabra nos enseña que no debemos de pensar de nosotros mismos más allá de lo que debemos estimar que somos, y tampoco debemos sojuzgar a los demás ni enseñorearnos de ellos. Pero muchas veces decimos, bueno, pues si yo tengo la cobertura de un superapóstol, no sé cuántos, pues voy subiendo en el escalafón y quién sabe un día yo seré también un superapóstol. Es el orgullo que hay en el corazón de querer ser como esta gente, que en el fondo viene a ser querer ser semejante al Altísimo. Otra cosa que también nos hace víctimas de la nueva reforma apostólica es la pereza. Pereza de estudiar, pereza de investigar. La ley de Dios fue escrita en nuestros corazones, según dice la Biblia, y el Espíritu Santo habita en nosotros. Cuando esta gente habla, algo nos chirría, algo nos salta a las alarmas. Pues vete e investiga, estudia, pesquisa, porque algo no está bien. Cuando alguien dice que Jesucristo perdió el control de su iglesia o que el Espíritu Santo no ha hecho bien su trabajo y entonces ellos tienen que venir a corregirlo. ¿Qué ocurre si nos enfrentamos a un falso ministro? Yo he observado un proceso que más o menos viene a ser así. Cuando nos enfrentamos a uno de esos falsos ministros, las iras del infierno se desatan. Normalmente el conflicto empieza porque la víctima no entiende algo que predica el falso ministro y se lo pregunta. Aunque la intención no sea cuestionar su autoridad, ellos siempre lo interpretan así y se levantan en ira inmediata y furiosamente, porque para ellos lo más sagrado es su autoridad y que nadie se le ocurra cuestionarlo. La víctima entonces queda confusa por la reacción de este falso ministro porque no tuvo la intención de cuestionar la autoridad, sino de subsanar una duda. Hasta que la víctima conecta que el enfado es porque el opresor interpretó otra cosa, pasa un tiempo y el ataque es cruel. Esos falsos ministros atacan la identidad del que se le enfrenta. Atacar la identidad de alguien es lo más terrible que puede ocurrir, porque la identidad de la persona es lo que le mantiene en equilibrio y sabe quién es, y ahí tiene equilibrio para todo lo demás. Cuando tú atacas la identidad de una persona, le haces daño en lo que más le duele y le desestructura. Y esta gente lo sabe y van a la yugular. El ataque a nuestra identidad es también lo más doloroso. Entonces ellos acusan a la víctima de rebelión, que es lo más grave para un hijo de Dios, ya que fue el pecado de Satanás ante Dios. Dicen que estamos en rebelión y desde lo alto de su autoridad y de su sabiduría, incluso dicen que el Espíritu Santo se lo ha revelado. Ahora, nada más lejos de la intención de rebelión en una víctima de esa situación. Entonces la confusión aumenta y el dolor también. El opresor rápidamente pasa al ataque de la identidad de la persona en público. Fomenta el miedo al apestado y pone hasta a su familia en contra. Yo lo he vivido. Hasta mi hermana tenía miedo de llamarme por teléfono en el ámbito familiar porque la habían puesto contra mí y al resto de la congregación también. Cuando la víctima se va, la siguen hostigando y maldiciendo desde el púlpito, no sea que otros se atrevan a pensar también y sacar conclusiones. Ellos fomentan el miedo ejerciendo la tiranía espiritual en el resto de la gente y pasan a predicar constantemente sobre esta persona aun cuando esta persona ya se fue de la congregación. Cualquiera que se enfrenta a la autoridad de un falso ministro se está enfrentando directamente a ese sistema diabólico que provoca la apostasía previa al arrebatamiento, como os dije antes. La palabra dice en 2 Tesalonicenses 2:2-3:
El día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cualquiera que se enfrenta a la autoridad de un falso ministro se está enfrentando directamente a ese sistema diabólico que provoca la apostasía previa al arrebatamiento. Este es el último momento, la última oportunidad que tiene Satanás de arrebañar la mayor cantidad posible de gente del cuerpo de Cristo para llevárselos al infierno por medio de la apostasía. Por eso es tan tremendo enfrentarse a la nueva reforma apostólica. Es una lucha terrible. El espíritu del anticristo es al que se enfrenta la persona que se enfrenta a un falso ministro. No se trata de una simple desviación doctrinal sectaria. Se trata de que neguemos a Cristo, dejando creer en la eficacia de su sacrificio. Acordaos, tan peligrosos son los que enseñan falsas doctrinas como los que las propagan sin cotejarlas con la Biblia. Me da igual que sea por ignorancia, pero están infundiendo el mismo miedo en las personas, con lo cual son igualmente peligrosos. Alguien dijo que si algo es contrario a la Biblia, está mal. Si algo dice lo mismo que la Biblia, sobra. Y si algo va más allá de la Biblia, no tiene autoridad. Recuerda, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. El antídoto para el veneno de la nueva reforma apostólica es la fe en lo que Dios dice. Nuestros guías son el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Pedid discernimiento. Si hay dudas sobre alguien, pedid revelación del corazón de esa persona y el Espíritu Santo lo hace, porque Él nos guía a toda la verdad. Luego hay otro aspecto que salta rápidamente a la luz cuando tú tratas de evidenciar una mentira de un falso ministro. Mi recomendación para aquellos que están bajo ese momento de terrible decepción, de disgusto, de dolor por haber sido engañado, por haber sido atacado en su identidad y no saben ni siquiera discernir lo que está ocurriendo, es que en ese momento no se enfrenten al falso ministro, sencillamente que den la espalda y se vayan de la congregación, pero inmediatamente. Y ya luego trata el tema con el Espíritu Santo, lee la palabra, medita, porque la palabra dice que el Señor es mi pastor. El Señor guiará a esa persona que está dolida, herida, ya pondrá a alguien de su cuerpo en su camino para que ayude a esa persona a discernir lo que está ocurriendo. Hay muchos medios por los cuales el Señor ayuda a la persona que ha sido engañada y que está descubriendo la verdad. Así que no te quedes para enfrentarte con ese falso ministro. Es que ellos son especialistas en manipular, en mentir, en tergiversar las cosas y te van a destruir desde el púlpito. Y entre otras cosas, tú no tienes el micrófono para defenderte. Y la gente estará en contra tuya. Entonces no te quedes ahí para no permitir que te sigan haciendo daño y destrozando. Para que no llegues al punto de pensar que Dios está permitiendo todo esto. Tú has dejado que te engañaran. Bien, ahora vete a tu casa, pídele perdón al Señor y pídele restauración. Otra trampa en la que cae la gente que empieza a descubrir estas cosas es decir, pues me quedo en la congregación para ayudar a mis hermanos que están allí, incluso familiares. Tampoco es correcto. ¿Por qué? Porque tú todavía no has entendido siquiera la situación. ¿Cómo vas a ayudar a otro? El que está enfermo no puede ejercer de médico. Apártate, vete a tu casa. Si alguien te aprecia y quiere saber de ti y está preocupado contigo, ya te llamará por teléfono, ya quedará contigo, ya te preguntará y entonces le podrás decir lo que está pasando. Pero si no, mantente alejado y ora al Señor. Y llegará el momento en el que tú estés capacitado para poder ayudar a tus hermanos. Ora para que el Señor quite a la gente las vendas mágicas. No intentes hacerlo tú porque en ese momento no estás capacitado para hacerlo. Cuando alguien viene a denunciar las mentiras de un falso ministro, siempre surge aquel hermanito que va a defender el amor al hermano y el Señor lo juzgue. Ese es el tipo de gente que tiene mucho miedo a pensar y a tomar decisiones y usan dos argumentos recurrentes. No debemos juzgar. Y el otro argumento es hay que amar al hermano. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Jesús nos enseñó cómo juzgar. Él dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Juan 7:24. Cuando estamos ante la situación de una falsa enseñanza que conduce a otros a desviarse de Cristo, debemos juzgar,
pero con justo juicio. Cuando un juez juzga, reúne las evidencias del supuesto delito y las considera a la luz de la ley, en nuestro caso la Biblia. Luego escucha al acusado y a los testigos. Finalmente, reunido todo, da el veredicto de si la persona ha obrado en contra de la ley o no. El último paso es determinar el castigo debido según la infracción. La afirmación de no debemos juzgar lo que hace es permitir que un falso ministro siga mintiendo a la congregación e induciendo a la gente a pecado. Sí que debemos juzgar, pero teniendo en cuenta los pasos anteriores, no por apariencias, sino por evidencias. En cuanto al amor al hermano, normalmente quien habla mucho de amor en ese contexto se refiere al sentimiento afectivo y no al concepto bíblico de amor. Si leemos 1 Corintios 13, podemos resumir la idea de que amar es hacer para el otro lo que es bueno para él, aunque a nosotros nos cueste todo. El mayor ejemplo de amor fue el Padre entregando al Hijo en la cruz, cosa que le costó al Padre lo único que a él le costaba realmente, porque era lo que la humanidad necesitaba. Amar no es permitir que una persona haga barbaridades y todos los que somos padres sabemos de ello. No vas a dejar que tu hijo de 2 años se cuelgue al balcón del 10º piso por no contrariarle. Amarle en esa circunstancia es impedirle que lo haga, aunque tengamos incluso que castigarlo en su habitación si se empecina en seguir intentando subir al balcón. La otra consideración es, amamos al hermano, pero ¿qué pasa con los demás que están siendo expuestos a sus mentiras? ¿Es que no los amamos para evidenciar la verdad para no disgustar al falso ministro? En cuanto a lo de hermano, un falso ministro no es un hermano. La Biblia dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 1 Juan 2, 18-23. ¿Qué hemos estado viendo a lo largo de todo este estudio? Que esta gente niega al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y trata de ponerse en su lugar en la vida del creyente. ¿Qué son? Anticristos. Cuando alguien se planta en un púlpito y enseña falsedades contrarias a la Biblia, induciendo a la gente a la apostasía, intentando sojuzgar al pueblo de Dios, tratando de ser semejante al Altísimo, ese es un anticristo y por lo tanto no es hermano de los que sí son hijos de Dios. Otro texto de la palabra dice lo siguiente: mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, 12-15. Pablo está hablando muy claramente que hay falsos ministros que engañan al pueblo. Así que hay que denunciar sus falsedades y alertar a los demás para que no caigan en sus mentiras. Antes dije que no recomiendo que una persona que acaba de descubrir estas cosas se enfrente a un nicolaíta, porque no está capacitada en ese momento. Pero los que sí conocen el tema y saben cómo abordarlo, deben denunciar estas cosas siempre que tengan la oportunidad. Deben usar toda herramienta que tengan para derribar estas fortalezas mentales en el corazón de aquellos que están embrujados por sus manipulaciones y ayudarlos a que sean restaurados. La palabra dice en 1 Timoteo 4:11, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a hablar ahora sobre dejar de congregarse y un término que es desiglesiados. Se usa mucho, por ejemplo, en Brasil. Dice Hebreos 10:25, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras,
no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El contexto habla de no apostatar, y para ello estimularnos, no dejando de congregarnos. Pero eso no obliga a que sean según un modelo diseñado por hombres. En los tiempos de Jesús no había Zoom y la gente vivía en aldeas, se veían constantemente en su día a día. En ciudades grandes la gente tiene que coincidir en un sitio, día y hora porque están dispersados a grandes distancias. Hoy día, hasta con confinamientos, el punto de encuentro puede ser y viene siendo Internet. ¿Cuál es la diferencia? Siempre y cuando sigamos relacionándonos, adorando a Dios y edificándonos y predicando. ¿Cuál es la diferencia? Hay un concepto en el marco del nuevo orden mundial que es el Ordo ab Chaos, que quiere decir orden a partir del caos. Vamos a hablar de ello en medio del cuerpo de Cristo. Constantino en el año 325 cambió la táctica. Él observó que cuanto más cristianos se mataban, más crecía la fe de la gente. Y entonces él cambió de táctica y pasó a lo de si no puedes destruir al enemigo, únete a él. Y ahí fue que hubo aquella falsa conversión de Constantino. A partir de ahí, el cuerpo de Cristo fue infiltrado por falsos cristianos que han estado usando de varias tácticas para confundir al pueblo y para desviarlo del rumbo. Hubo una época en la reciente historia de la Iglesia donde el denominacionalismo ha fomentado un esfuerzo conjunto que ha sido positivo, ha creado feudos y separado a las personas según las denominaciones, eso ha sido negativo, y ha arraigado el nicolaitismo, jerarquizando las congregaciones. Luego vino un movimiento de ruptura. El neopentecostalismo ha traído la nueva reforma apostólica. Ha traído también más divisiones por separaciones ante conflictos y ha traído más escándalos y abusos. No quiero decir con eso que todo el movimiento neopentecostal es negativo, pero sí todo aquel que ha permitido la proliferación de la nueva reforma apostólica. Hace no muchos años ha surgido un fenómeno que se conoce como los desiglesiados. Y más o menos se resume en que son personas que, hartas de todo este conflicto, se apartan de las congregaciones, pero quieren seguir arraigados a su fe en Cristo. No son apóstatas, solo rechazan los esquemas jerarquizados nicolaitas. No tienen estructuras y de repente tienen que cuidarse a sí mismos, sanar heridas y cuidar de la vida espiritual de sus familiares. Sienten anhelo por la comunión que tenían aún dentro de congregaciones, pero el dolor del conflicto les hace pasar por encima de ese anhelo. Sufren el desprecio y ataque tanto de los denominacionalistas como los de los rupturistas. Los nicolaitas se enfurecen con esas personas porque han escapado a su control. Quiero hacer algunas consideraciones que me parecen muy importantes en este contexto. Primero, la Iglesia de Cristo es una, es universal, es indivisible y está guiada por el mismo Espíritu que es el Espíritu Santo. Las congregaciones locales son pequeñas porciones locales de la Iglesia de Cristo. Son congregaciones, no son iglesia, porque Cristo solo tiene una iglesia y no tiene muchas iglesias. Luego, el tamaño mínimo de una congregación, según el mismo cabeza de la Iglesia, el Señor Jesucristo, dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. Con lo cual, el tamaño mínimo de una congregación para el Señor Jesucristo son 2 o 3 personas. Otra consideración que quiero hacer es que no vamos a la iglesia, sino que somos iglesia. No vamos a la iglesia del pastor fulano, sino que somos iglesia de Cristo y nos reunimos en tal congregación. Luego, un pastor no tiene una congregación de X miembros, sino que los miembros son del cuerpo de Cristo y el tal pastor cuida de algunas de esas personas. Otra consideración es que allí donde estemos está la Iglesia de Cristo, porque somos iglesia y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en cada creyente. Da igual si estamos solo uno de nosotros en algún sitio, ahí está la Iglesia de Cristo. Es obligación de cada creyente edificar su fe con el Señor y velar por su crecimiento, independientemente si se congrega o no con el mismo grupo regularmente. Estar en una congregación no nos garantiza que nos mantengamos firmes en la fe, y estar fuera de ella no tiene por qué significar que nos apartaremos de Cristo. El término desiglesiados, a mi modo de ver, es un tremendo error. Estos hermanos no han abandonado la Iglesia de Cristo, sino que han dejado
la congregación local, que no es la totalidad de la Iglesia de Cristo. Como dije antes, la Iglesia de Cristo es universal y la única forma de despojarse de ella es apostatar. Vivimos tiempos peligrosos. Es peligroso andar solo, pero también es peligroso sentarse a oír falsas enseñanzas. Un poquito de veneno cada día mata, sin que nos demos cuenta. Entonces es tan peligroso andar solo por ahí como es peligroso sentarse a oír falsas enseñanzas, porque al final eso medra y mina nuestra fe, llevándonos a la apostasía. Nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos por mantener y alimentar nuestra vida espiritual y también ayudar a otros. Nuestra responsabilidad delante de Dios es muy grande por mantener nuestra fe. Como leemos en Génesis 3, Dios siempre pide explicaciones y responsabilidad al interesado por sus actos. No vale con llegar allí y decirle: hombre, Señor, me he equivocado, pero es que el pastor me mandó o mi cobertura espiritual me dijo que hiciera esto. O decir: es que como no tenía una congregación, pues me he equivocado. No, tenemos al Espíritu Santo, tenemos a la palabra y podemos mantener la comunión con otros hermanos, especialmente en los tiempos que corren, que es tan fácil y hay tantos medios de comunicación. Luego quiero comentaros que un día Dios dejó de congregarse. Dice así en Isaías 1, 13-15, dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solenes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solenes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No adelanta que nos congreguemos para mostrar delante de Dios una situación tan penosa. Vamos a ver otro versículo que dice en Isaías 1:11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. La pregunta entonces es: ¿debemos de congregarnos o no? Si podemos de forma que no seamos envenenados por falsos ministros, sí. Si no podemos por la circunstancia que sea, hagámoslo por internet o por el medio que tengamos. La Iglesia de Cristo está por todo el planeta. Lo importante es que nunca nos desviemos de Cristo y de su cuerpo. Que tengamos el Espíritu Santo y a la Biblia como nuestros guías y luz, que mantengamos la comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que tomemos la responsabilidad por nuestra vida espiritual, sea que nos congreguemos en un grupo pequeño, grande, mediano o ninguno, que ayudemos a la edificación de nuestros hermanos siempre que podamos y que seamos fieles testigos de Cristo allá donde estemos. Vamos a tratar ahora de los dos puntos que probablemente son los más importantes en este contexto del que estamos hablando, de la nueva reforma apostólica y la apostasía. El primer punto es la identidad en Cristo. Si has creído de verdad a Cristo, gracias a su sacrificio eres hijo de Dios, la novia del Cordero por la cual Él dio su vida. Eres coheredero con Cristo, el que juzgará a las naciones juntamente con Cristo, uno en quien mora el Espíritu Santo para tener el privilegio de dar testimonio de Cristo, uno que tiene la autoridad de Cristo para usar su nombre y sanar enfermos, expulsar demonios y resucitar muertos. Tienes entrada al trono de la gracia a cualquier momento por el tiempo que quieras y para tratar lo que quieras con el Dios Padre. Eres la nueva Jerusalén que descenderá del cielo para reinar con Cristo. Si has creído en Cristo, eres aquel en quien moran Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la que breve entrará en el cielo de manos del Cordero Santo. No hay nada más alto que eso a lo que puedas llegar. ¿Algún ser humano te puede dar algo mejor que esto? Pero vamos a ver el segundo punto del que os he hablado, que es la identidad de Cristo. Entre muchas otras cosas, Jesús es Dios eterno, el Creador, el Redentor, el Todopoderoso, aquel a quien todo poder fue dado en el cielo y en la tierra, aquel delante de quien toda rodilla se doblará y confesará que Él es el Señor, el que derrotó, despojó y expuso públicamente a Satanás y sus huestes. Él es el príncipe de paz que nos da paz en medio de la tormenta,
el que ha guardado y guiado a su iglesia por 2000 años por medio del Espíritu Santo y la palabra, que es la lámpara para nuestros pies, y las puertas del infierno no han prevalecido. Jesús es aquel cuyo nombre es sobre todo nombre, el que está sentado a diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, el que envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad y recordarnos lo que Él nos mandó hacer, el que prometió volver a por nosotros para que estemos siempre con Él. ¿Te vale con que te guarde Cristo? Recuerda, lo malo no es que te mientan, sino que te lo creas. Y ahora ve y ora para que el Señor te muestre cómo ayudar a los que están atrapados en esta mentira. Que el Señor te bendiga. Acabas de oír el análisis discernir sobre Nueva Reforma Apostólica y Apostasía de Final de los Tiempos. Si este análisis te ha resultado interesante, compártelo con tus amigos y familiares cuanto antes. También puedes ayudar a muchos publicando el link en tus redes sociales y comentándolo con tus allegados. Es importante que lo compartas con el máximo de gente posible. En este canal encontrarás otros análisis discernir relacionados con los tiempos que vivimos a la luz de la Biblia. Si quieres participar de futuros análisis discernir o conocer lo que vamos haciendo, escríbenos a www.discernir.info/contacto. Dios te bendiga y nos ayude a todos a ser fieles a Cristo hasta nuestro último aliento en la tierra. Maranata.